Richard Ronson, Ronson, perdón, si nos puede guiar en esta primera oración, si fuera tan amable, mi hermano Richard, para iniciar el estudio. Gracias. Gracias, hermano. Bendito Dios y Padre amado, vamos a usted en oración, primero para agradecerle por la vida y salud que nos concede, los cuidados que nos brinda, y agradecerle también estos momentos de estar conectados, Padre Santo, listos para escuchar una porción de su palabra. Le pedimos, Padre Santo, también que nos perdone por todas nuestras faltas que cometemos a diario. Le pedimos que nos ayude a corregir nuestras vidas y a servirle a usted cada día mejor. Ahora, Padre Santo, le pedimos que usted bendiga al hermano Mario, que nos va a traer su palabra. Ayúdelo a que recuerde todo lo que preparó, Padre Santo, y que pueda ser edificante para todos. También, Padre Santo, le queremos pedir por los hermanos y hermanas que la están pasando mal, aquellos que están aquejados de salud, que han sido tocados por esta pandemia, han quedado sin trabajo, Padre Santo, tienen algún problema, alguna dificultad o alguna necesidad. Le rogamos que usted también sea con ellos, Padre amado. Bendíganos desde lo alto y ayúdenos también a estar atentos, Padre Santo, escuchando su palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra. Todo esto se lo pedimos y le damos las gracias por el gran sacrificio de nuestro amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Richard, muy amable. Pues bien, mi hermano Mario, adelante. Ya está la aplicación de compartir pantalla. Muchas gracias y que el Señor le bendiga. Muy bien, muy bien. Feliz noche, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a seguir con el estudio de la palabra de Dios. Me gustaría preguntarles si me escuchan bien. ¿Sí? Ok. Sí, Hoy voy a apagar el video para que no me pase lo de ayer, pues. Para tratar de tener un poquito más fuerza en el internet, pues. Voy a compartir pantalla. Ok. Y ok. Y voy a apagar el video. Bueno, buenas noches, hermanos, nuevamente. Gracias por la oportunidad que me dan, pues, de traer una enseñanza. Como siempre he dicho, el propósito que yo traigo acá no es imponer mandamientos, normas, sino básicamente llamar a la conciencia de cada uno de los que estamos escuchando la palabra de Dios de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y es importante porque también el tema de la conciencia es un tema que casi no lo hablamos, pero que es importante estudiarlo porque nosotros debemos aprender qué es la conciencia y cómo nos puede ayudar. Entonces, el propósito, pues, del estudio de la serie es hablar sobre aquellas cosas donde la palabra de Dios, ¿verdad?, en el nuevo pacto no menciona o lo menciona de una manera por inferencia, o sea, lo deducimos y que se presta para muchas controversias y problemas como hay en la Iglesia del Señor. Por ejemplo, por hablar de dos temas, la ropa y el cabello, pues. Pero también aplica para muchas cosas que nos muestra la palabra de Dios y que básicamente no tiene que ver con cosas naturales. Porque fíjense que todo el contexto básicamente de todas las porciones de la Biblia que estamos leyendo tiene que ver con comida, días y bueno, Pablo finalmente dice, y nada que haga tropezar a tu hermano. Pero estamos hablando de cosas necesarias para el cuerpo. Y podemos notar hoy que nosotros los cristianos estamos enfrascados en discusiones de cosas que no son necesarias para el cuerpo, sino que tienen que ver más con la vanidad, con el egocentrismo y otros problemas que presentamos muchas veces en nuestras vidas. Entonces, el título de hoy es Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Estudiamos ayer lo que nos dice el apóstol Pablo con inspiración en Romanos 14 y 15, pues, con relación a asuntos de opinión. Y claramente el Espíritu Santo nos muestra cómo resolver esos conflictos cuando se presentan dentro del reino del Señor. En resumen, el mandamiento es que no hagamos tropezar, escandalizar, caer a otros hermanos por nuestras obras, que son de dudable procedencia o mala reputación. Ayer estábamos hablando de que nos enseña la palabra que hay hermanos que tropiezan, ¿verdad? Y lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver mañana, que tropiezan porque piensan que la procedencia de alguna práctica, en este caso era comer carne o beber vino, pues básicamente era una mala procedencia porque tenía que ver con la idolatría. ¿Ok? Entonces, el contexto nos muestra que en el libro de Romanos, pues no es claramente entendible por qué causa ellos tienen ese conflicto. Sin embargo, podemos, por Romanos 15, darnos cuenta que tiene que ver algo entre judíos y incrédulos, pues, los gentiles, pues. El tropiezo es como hacer caer a otro en una trampa o un lazo, ¿verdad? O la otra palabra es como si lo golpeáramos tan fuerte que lo hacemos caer. O sea, es un choque por un lado, y por otro lado es como que si cayéramos en un hueco, en una trampa que nos hace caer. El tropiezo ocurre cuando nos escandalizamos u ofendemos la conciencia de otros hermanos, porque eso es lo que es el tropiezo. El tropiezo es, yo hice algo y el otro hermano se escandalizó, se ofendió, se sintió mal por algo que yo hice. Pues eso es lo que hace el tropiezo. Entonces, el cristiano debe dar buen testimonio y eso ni siquiera tenemos que discutirlo, ni deberíamos enseñar tanto, pero sin embargo siempre debemos estar enseñando porque a veces se nos olvida que debemos dar un buen testimonio. Entonces, nosotros no debemos hacer tropezar a otros o escandalizarlos por nuestras obras. No debemos destruir o arruinar la obra de Dios, que era lo que estamos viendo ayer. Debemos evaluar si tenemos amor por los hermanos y por el prójimo. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, fíjense que habían cosas que evitábamos hacer para que otros no hablaran o no dijeran. Pero ya cuando somos cristianos, pareciera que ya no nos importa y uno dice, bueno, ese es mi problema, no tuyo. Determinar, ¿verdad? De lo que vimos ayer, si queremos servir a Cristo, agradar a Dios y contribuir a la paz y a la mutua edificación antes que agradarnos a nosotros mismos. Soportar la flaqueza de los débiles, que es un mandamiento. O sea, no es algo opcional que nos están dando, sino que Pablo, con inspiración, dijo que debemos soportar la flaqueza de los débiles. Entonces, el contexto de lo que vamos a estudiar hoy, Pablo comienza hablando de las viandas o las comidas para el vientre y el vientre del cuerpo. Pero su argumentación principal la desarrolla en función de que el cuerpo no es para la fornicación. Es el contexto que vamos viendo en toda la enseñanza. Entonces, 1 Corintios 6:13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Y fíjense lo que está ahí resaltado en rojo, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Okay? El cristiano no debe caer en la fornicación porque su cuerpo pertenece al cuerpo de Cristo, o sea, a su iglesia. Y así, este pasaje nos revela nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo que realmente nosotros somos santos. Y somos santos no solamente porque nos han limpiado nuestros pecados, sino que también con nosotros vive el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:15 nos dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. Nuestros cuerpos
no son nuestros. Y eso es lo que no hemos entendido muchos cristianos. Nuestros cuerpos ya no son nuestros. Porque dice aquí en estos pasajes que porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio? 3 lochas, unos pesos, unos dólares, una casa, un carro. No, fue la preciosa vida de nuestro Señor Jesucristo que la dio por nosotros. Entonces fuimos comprados a un altísimo costo por el Señor, ¿verdad? Esa preciosa vida que Él dio por nosotros. Entonces, una parte de 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, fíjense qué significa que hemos sido comprados. Ya cuando nosotros leemos eso, debemos comprender que no somos nuestros. Cuando uno dice, mi cuerpo no es mío, pues parece una contradicción, pero es verdad. Es un cuerpo que yo estoy usando, pero que sencillamente ya mi cuerpo tiene que ser para aquel quien murió por mí. Algunas versiones lo traducen, fuisteis bien comprados, o la Biblia de las Américas a un precio muy alto. O sea, realmente, hermanos, nosotros le salimos costosos al Señor, muy costosos. No estamos hablando de que si miles de dólares, que si millones de dólares, que si carros, casas, empresas. No, estamos hablando de la vida más preciosa que puede haber existido en el mundo, que fue la vida de nuestro Dios hecho hombre. Por tanto, nuestro cuerpo ya no es nuestro. Y eso no lo entendemos los cristianos. Nosotros seguimos viviendo y actuando como si el cuerpo fuese de nosotros y nosotros podemos hacer con el cuerpo lo que mejor nos parece. El cuerpo le pertenece a nuestro Señor, ¿verdad? A nuestro dueño, a nuestro amo. Algunos, como los corintios, viven como si su cuerpo no hubiese sido comprado. Y 1 Corintios 6:19 nos dice, o ignoráis, y termina diciendo que no sois vuestros. ¿Por qué lo ignoraban los hermanos de Corinto? ¿Y por qué lo ignoramos muchos cristianos? Porque no hemos tomado conciencia de que realmente fuimos comprados. Eso que repetimos a cada rato, esos himnos que cantamos a cada rato, realmente tenemos que hacerlo que entre en nuestro entendimiento y nuestra conciencia. La otra cosa que nos dice en esta parte de 1 Corintios 6 es que somos templo del Espíritu Santo. Esto no es cualquier declaración, hermanos. Esto no es como decir que tengo dinero o que soy feliz. No, está hablando de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es santo, es sagrado, es consagrado al Señor, porque Dios puso su Santo Espíritu en nosotros como arras, como garantía. Entonces, siendo comprados y limpios de toda iniquidad, Dios ha hecho morar su Santo Espíritu en nosotros, como garantía de sus promesas, convirtiéndonos en su templo. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo cada vez que ve nuestra carnalidad? Porque la palabra dice que Dios es luz y en él no hay tinieblas. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo cada vez que ve nuestras acciones, nuestro viejo hombre, nuestra ego, nuestra vanidad, la envidia por las cosas del mundo? Entonces, entendemos nosotros quién está en nosotros. Por la fe, Dios habita en nuestros corazones por su Santo Espíritu, si es que no vivimos según la carne. Algunos de nosotros buscamos satisfacer la carne, el ego, la vanidad, la vanagloria del mundo, que lo que hace es estimular la envidia y al ego, queriendo tener y hacer lo que los demás hacen y tienen. Eso es envidia. Primera de Corintios 6:19 nos dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces ya nuestro cuerpo no nos pertenece. Y todo lo que nos enseñan Romanos y Corintios son principios.
donde hay mandamientos, hay mandatos que nosotros debemos entender y poner por práctica. Entonces, si el cuerpo de nosotros ya no nos pertenece, pues nosotros debemos prestar, utilizar nuestro cuerpo para glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, nosotros debemos glorificar a Dios. Glorificar significa alabar, adorar, honrar a Dios con todo nuestro ser. Y eso lo hacemos, hermanos, cuando obedecemos a Dios, cuando vivimos en santidad y cuando servimos a los hermanos. Cristo nos dio un buen ejemplo de lo que es servir. Le lavó los pies a sus siervos, además de dar su vida por sus amigos, por sus discípulos, por todos nosotros. Si nosotros no nos hemos despojado del viejo hombre, si seguimos siendo soberbios, egocentristas, vanidosos, egoístas, amadores de los deleites, ¿verdad? Como los hombres de los postreros tiempos, ¿cómo glorificamos nosotros a Dios? ¿Cómo honramos nosotros a Dios con esas cualidades o esos defectos? ¿Cuán contristado estará el Espíritu Santo en nosotros? ¿Estaremos glorificando a Dios? Bueno, esperemos que todos sí, pues, porque normalmente estos son mensajes para reflexión. Entonces, 1 Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y nos vuelve a repetir, los cuales son de Dios, los cuales tanto nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser le pertenece a Dios. No le pertenece a usted, querido hermano, no me pertenece a mí. Pues. Entonces, este punto dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Sí? Todas las cosas son lícitas. Ayer estuvimos viendo todas estas fotos y estas imágenes y otras, una que otra que he agregado. Pero estamos hablando de que si se permite una pequeña cosa, entonces deberíamos permitir todo. Si, por ejemplo, el hombre puede ponerse zarcillos, entonces también se puede pintar la boca. Y así nosotros podemos, en teoría, hacer muchas cosas, pero no nos conviene. Dios nos ha dado libertad para disfrutar y hacer muchas cosas, hermanos. Algunos comentaristas dicen que Pablo se refería solo a la fornicación en estos pasajes que estamos viendo, ¿verdad? De 1 Corintios ya 8, pero no es posible. Perdón, de aquí en 1 Corintios 6, pero no es posible porque la fornicación no es lícita. ¿Ok? Y él dice que todo no es lícito, pero no todo conviene. O sea, él se está refiriendo a la comida. La comida para el cuerpo, ¿verdad? Las viandas para el vientre, a eso es lo que se está refiriendo él como lícito. La Biblia textual dice de 1 Corintios 6:13, los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, lícito, hermanos, significa permitido, legítimo, se puede hacer. Cuando Pablo está diciendo todo me es lícito, lo que está diciendo es que todo me es permitido. Ahora, no está diciendo de aquello que Dios ha hablado claramente a través de mandamientos, de ejemplo aprobado y de inferencia necesaria, y a través del silencio del Señor, que es otro mandamiento muy descuidado, que nosotros, si Él no nos ha dicho nada a través de esas cosas, entonces en teoría es lícito. Pero también nos dice que no conviene. Entonces, no hay en la palabra sobre lo lícito, mandamiento, ejemplo, inferencia que nos lo prohíba. No obstante, no necesariamente son convenientes, no traen provecho, porque eso es lo que significa la palabra convenientes. No traen ningún provecho para nuestra fe, para nuestro crecimiento personal, para el buen nombre que debemos cuidar. ¿Ok?
Algunas de esas solo traerán satisfacción a nuestra carne, a nuestro ego, a nuestros deseos. Y eso es verdad, hermanos. ¿Cómo glorificamos nosotros a Dios fumando? ¿Cómo glorificamos a Dios nosotros tatuando? ¿Cómo glorificamos nosotros a Dios vistiéndonos incorrectamente? No, lo que estamos es satisfaciendo nuestra carne. La Biblia de las Américas dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son provecho. Entonces Pablo dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La palabra dominar, hermanos, también se traduce ejercer autoridad, tener potestad, enseñorearse. O sea, Pablo está diciendo, no voy a dejar que ninguna de esas cosas tenga autoridad sobre mí. No voy a permitir que ninguna cosa de esas se enseñoree de mi vida. Pero les pregunto yo, una vez que uno da un paso, ¿será que va a parar? ¿Ah? Si uno se toma una copa de vino o un trago de whisky hoy, ¿será que mañana no se lo toma? ¿Y será que si le provoca un traguito más no se lo toma? Pablo no permite que las cosas que le son lícitas se enseñoreen de él, que ejerzan potestad sobre su vida. Aquellos que insistimos tanto en que si podemos beber, fumar, hacernos tatuajes, jugar juegos de azar, vestirnos de tal o cual manera, debemos preguntarnos cuál es el propósito. ¿Por qué estamos tan interesados? ¿Será por saberlo? Si es por saberlo, está bien. Pero si es porque queremos disfrutar de esas cosas, pues entonces tenemos que analizarlo. Podríamos decir que no vamos a permitir que esas cosas nos dominen, se enseñoreen de nosotros. Hermanas que se ponen blue jeans ajustados, ¿ustedes creen que lo van a dejar de usar? No, a no ser que golpee su conciencia o algo lo haga cambiar. Pero una vez que una mujer empieza a usar ropa ajustada, así la usa, bueno, por el resto de su vida. Biblia de las Américas, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada, porque eso es lo que significa todo esto, hacernos esclavos. Si ustedes me hablan de comer, ¿verdad? Nosotros no podemos practicar la gula, pero son cosas necesarias para el cuerpo, porque Dios no hizo así. Pero yo les pregunto, un tatuaje, ropa ajustada, fumar, la bebida, son cosas necesarias que Dios estableció para la sobrevivencia del cuerpo. ¿A quién deberíamos consultar si queremos hacer algo con nuestro cuerpo, hermanos? Pues a Dios, a nuestro dueño. Si son asuntos donde Dios no ha dicho nada, entonces debería preguntarnos, ¿glorifico a Dios con esto? ¿O por el contrario, traigo vituperio al nombre de Cristo? Eso pasa con muchos cristianos que dan muy mal ejemplo. Avergüenza el nombre de cristiano. ¿Nos trae algún provecho a nuestra fe y a nuestra vida? ¿O solo estamos satisfaciendo nuestro ego? Nuestra conciencia nos advierte que eso que queremos hacer no nos conviene. Muchas veces no escuchamos a nuestra conciencia. No le prestamos atención a eso que está ahí interno, está diciendo, mira, eso no está bien. Sigamos el consejo de Pablo e imitemos su ejemplo, no a la gente del mundo. No a que mira cómo se ve fulano, cómo se ve fulana, me gustaría ponerme esto, pues deberíamos ponernos aquello. El cristiano debería considerar el consejo de Pablo, que lo leímos en Romanos 15, 1 al 3, creo que es ayer, pero que nos lo repite en varias partes de la palabra de Dios. Entonces, en Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿verdad? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en eso, si algo digno de alabanza en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esto haced, esto es un mandamiento. Existen prácticas en el mundo, existen prácticas que el mundo las ha establecido como honorables, buenas, de buen nombre, pero no lo son, hermano. Para muchas personas y menos lo debería ser para los cristianos.
Y eso debemos entenderlo porque el mundo, ¿verdad? No, están cambiando sus patrones y resulta que a medida que cambian sus patrones o sus costumbres o sus modas, esas van directamente hacia cosas que desagradan a Dios. Hay modas como tatuajes que eran usadas por pandillas, eran usados por presos, ¿verdad? Era usado por personas de muy mala reputación. Los piercings son nuevas modas. Entonces, de repente, ninguno de nosotros estamos preocupados ahorita por los piercings. No hay cristianos preguntando por eso. Pero, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Argollas, la ropa que pertenecían inicialmente a pandillas, presos, delincuentes, mujeres que prestaban su cuerpo por dinero. Por muchos años las personas veían mal esas cosas. Ahora fíjense que la sociedad nos ha hecho creer que esas cosas son de buen nombre. Y hay cristianos que las anhelan. ¿Qué es lo que motiva al cristiano a buscar estas cosas? Envidia, el deseo de tener lo que otros tienen, codicia, vanidad, ¿verdad? La vanidad del mundo, llenar su ego, sentirse diferente, la jactancia, pues. La conciencia del hermano del prójimo, que es algo que nosotros no tomamos en cuenta, pero que debemos tener mucho, mucho cuidado, porque allí es donde tropieza todo el mundo. Las personas primero tropiezan en algo que les choca en su conciencia. No les gustó, no les pareció, no creen que sea correcto. La conciencia no ha sido dada por Dios con el fin de servir como freno, hermano, para no hacer cosas malas o como acelerador para hacer lo correcto. Si quieren ver algo de la conciencia, lean, por ejemplo, Romanos capítulo, creo que 1 o 2, ahí habla de la conciencia, que la conciencia es atestigua en el caso de los gentiles, para hacer lo correcto. Los cristianos, como los inconversos, los que creen en otros dioses, los ateos, los agnósticos, tienen conciencia. Pero ¿dónde surge esa conciencia? Dios se la ha dado a todo el mundo. La conciencia no funciona como testigo para acusarnos o defendernos. Ustedes no han hecho algo de repente y no se sienten como que si no tuvieran paz o tranquilidad, o sea, entonces se dan cuenta que no se sienten bien porque hicieron algo incorrecto. Algunos parecieran no tener conciencia, pero sí la tienen. La han cauterizado, la han entenebrecido, la han contaminado y ya no les funciona correctamente. Ahora, nosotros los cristianos, la conciencia debería funcionarnos al 100%. ¿Por qué? Porque ya esta ha sido alimentada con la palabra de Dios. Ya nosotros conocemos, ¿verdad?, lo bueno y lo malo, o deberíamos conocerlo, saber lo que es correcto y lo que no es, y deberíamos estar dispuestos a escuchar a nuestra conciencia cuando nos dice, mira, no hagas eso, no está bien. Tanto el cristiano fuerte como el débil en la fe deben ejercitar su conciencia y escucharla. En algunas cosas el fuerte se hace débil y en otras el débil se hace fuerte. En la figura que yo les pongo ahí, la conciencia está ganando el hacer el bien. Porque siempre lo han representado así. Yo no sé si ustedes vieron comiquitas como tan pequeños que había esa lucha entre un diablito y un ángel en la cabeza de los muñequitos. Bueno, eso es lo que se refería a la conciencia. La conciencia del hermano débil puede contaminarse, ensuciarse, como cubrirse de barro, hermano. Se refiere a ensuciar la conciencia por culpa del pecado. ¿Pero a causa de qué? A causa del mal ejemplo que él ve en otro o en varios hermanos. 1 Corintios 8, del 6 al 7, y aquí pasamos a Corintios 8. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Todas las cosas proceden de Dios. Pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina.
Para ellos, la carne, que es lo que está aquí hablándose, y la bebida, porque la nombró ayer Pablo y después la nombra en Corintios 10, tiene que ver con la idolatría. ¿Por qué? Porque para ellos su procedencia era mala. Los judíos resolvieron eso con el sello ese cocho. Nuevamente recae la responsabilidad sobre quien tiene una conciencia fuerte. Su libertad puede hacer tropezar al débil. Entonces hay una responsabilidad de aquel que cree que puede hacer algo. Tiene una responsabilidad sobre sus hermanos con la conciencia débil. Primera de Corintios 8, del 8 al 9 dice, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos menos, pero el 9 hay una advertencia. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El fuerte puede estimular al débil a copiar su ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que en su conciencia, en su cabeza, todavía sigue pensando que eso es malo. Lo está haciendo es porque está viendo a otro hermano o otra hermana que lo está haciendo. Entonces, al hacer eso, él peca contra sí mismo. Primera de Corintios 8, del 10 al 11. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel es débil. No será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Si alguno te ve a ti, pues, está hablando al hermano que piensa que puede comer, porque sabe que todo es bueno, que todo es hecho por Dios y con acción de gracias se puede consumir. Pero ¿qué pasa? El hermano de conciencia débil ve a este y dice, oye, este está comiendo carne y esa carne es de los ídolos, pero si él lo está haciendo, que tiene conocimiento, quiere decir que yo lo puedo hacer. Pero yo cuando coma, ¿qué va a pasar con ese hermano débil? Él va a comer como si estuviese adorando a los ídolos, como si estuviera comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces dice, no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo, entonces aquí está la advertencia, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, por quien Cristo llevó azotes, golpes, humillación y fue crucificado, se va a perder por culpa del hermano que no le importa la conciencia de su hermano débil. El mal ejemplo del fuerte, pues es evidente, no le importó lo que pensaba y creía su hermano y lo hizo tropezar. El fuerte, haciendo esto, también pecó. Ya vimos ayer las consecuencias de hacer tropezar a otro. Son graves. Nosotros todos lo hemos escuchado, pero no le ponemos atención. Primera de Corintios 8:12 dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahora, ¿quién hirió su débil conciencia? El hermano que no le importó comer de los sacrificados a los ídolos, aun cuando sabía que su hermano tenía escrúpulos con respecto a eso. Entonces, ¿qué dice él? Que este hermano hirió la conciencia de ese hermano débil. Y al herir la conciencia de ese hermano débil, ¿qué hizo? Contra Cristo pecó. Primera de Corintios 8:13 nos dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dice, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pero el tema de la carne, ya lo vimos ayer, que Pablo agregó otras cosas, ¿verdad? Ahí en Romanos 14:21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilita. Y después en 1 Corintios 10 nos vuelve a decir prácticamente lo mismo. Entonces, el límite del cristiano, hermanos, para practicar lo lícito es la conciencia de su hermano o de sus hermanos. Porque ayer leímos que dice que cada uno esté convencido en su propia mente. Si yo pienso que el vino es malo, si yo lo pienso, usted, hermano, puede pensar que el vino es bueno. ¿Ok? Pero Cristo no me está diciendo a mí, ni le está diciendo a usted que cambie de parecer. Lo que le está diciendo Cristo a usted es que cuide
la conciencia de su hermano que ve mal eso que usted está haciendo. Entonces, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Entonces, ¿qué le pasó aquí al hermano fuerte? El conocimiento que tiene lo envaneció y no usó el amor. Entonces, nosotros tenemos una encrucijada. Dice, bueno, yo puedo hacer ciertas cosas, pero finalmente no las puedo hacer. Bueno, ese es lo que Dios ha establecido en su palabra. Hay cosas que podemos hacer libremente, pero cuando son cosas de dudosa reputación, que son mal vistas, que tienen una procedencia oscura, pues ahí tenemos un problema, porque muchos hermanos van a estar en contra de eso. Entonces tenemos por un lado a Dios, que nos dice no hacer, después tenemos la conciencia de las personas en nuestro entorno que no son cristianos, amigos, compañeros, familias, etcétera. Después tenemos a los hermanos que debemos cuidar su conciencia y no hacerlos tropezar. Entonces, finalmente lo que nos queda es como una sola vía. Pero eso no lo queremos aceptar. Entonces, vamos a ver un poquito esto de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y esto es un pasaje muy interesante porque básicamente lo que estamos conversando es del amor al mundo que tiene algunos hermanos y el tratar de satisfacerse a sí mismo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿cómo sabemos nosotros de qué está hablando? Bueno, a continuación nos lo aclara. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo dice, ¿verdad? Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne, hermanos? Las cosas pecaminosas que Dios ha prohibido, fornicación, adulterio, todas esas cosas, pero también el deseo que nos genera la envidia o nuestro ego. Los deseos de los ojos, aquellos todos que vemos, que nos agrada, que los queremos imitar, y la vanagloria de la vida, que es satisfacer el ego nuestro, sentirnos satisfechos con practicar y parecernos al mundo. Entonces dice que eso no proviene del Padre, sino del mundo. No amar al mundo ni las cosas que en él hay, ¿verdad? Podemos entenderlo por eso, pues. El deseo de la carne, de los ojos y la vanagloria del mundo. Tiene que ver con vanidad, codicia, envidia, ego, jactancia, vanagloria. La Biblia de las Américas, vean cómo lo dice. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Santiago 4, de 2 al 4 dice, codiciáis. ¿Qué es codiciar? Desear lo que tiene el prójimo, ¿verdad? Y eso puede ser ropa, puede ser tatuaje, puede ser cómo se viste, puede ser cómo se cortó el cabello, puede ser las modas, puede ser su casa, puede ser su esposa, puede ser muchas cosas. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué pedimos muchas veces? ¿O cuál es lo que hay detrás de nuestros deseos? Para gastar en nuestros deleites. Entonces, fíjense cómo llama la palabra a los cristianos que son así. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos leído esto? Parece que tenemos un problema, ¿sí? Se cayó la conexión del hermano. Esperemos un momento, por favor, hermanos, que vuelva a retomarla, porque parece que se cayó. A veces le cuesta un minutito retomarla.
Ahí va a estar volviendo ya, unos segundos. Ahí está volviendo el hermano. Sí, Ahí sí, ya está, ahí está. sí, ahí está el hermano. Disculpen, ok. Vamos a Ahí seguir, sí, hermanos. sí, El adelante, hermano. Adelante. internet está malo y me estaban haciendo una llamada. Pues creo que por eso sigamos. Ok, déjeme buscar dónde fue que quedamos. Estamos en la conclusión, creo que. Bien. Bien. Entonces, hay cosas que podríamos hacer, practicar o poseer, pero nuevamente debemos preguntarnos, hermanos, ¿es de buen nombre? ¿Tiene buena reputación? ¿Posee alguna virtud? ¿No perjudico el cuerpo que ya no es mío? Fíjense que, por ejemplo, los tatuajes dicen que tiene que penetrar las dos capas. Le produce daño. ¿Amo al mundo más que a mis hermanos? ¿O amo a mis hermanos y estoy dispuesto a sacrificarme por ellos? ¿Con lo que quiero hacer sirvo al Señor o solo estoy satisfaciendo mis deseos y a mi ego? Mi deseo por eso es tan fuerte que me domina, no lo puedo evitar. Sigo el ejemplo de Pablo, glorifico a Dios con ello, honro su nombre y su fe. Esto es importante porque muchas veces la manera como nosotros actuamos, hermanos, lo que traemos es vergüenza al nombre de Cristo. La gente dice, mira, ese que es cristiano, mira dónde va, mira ese que es cristiano, mira cómo actúa, mira cómo hace. ¿Me es conveniente? ¿Me genera algún provecho? Ahora, de repente, volviendo al anterior, uno puede decir, bueno, a mí no me importa lo que diga el mundo. Entonces, ¿qué pasó con que debemos nosotros mostrar nuestras buenas obras entre los hombres? ¿Escandalizará a mis hermanos, a mi familia o a los incrédulos causaré ofensa a su débil conciencia? Esto es importante porque escandalizar es tropezar. Y nosotros no debemos permitir que nuestras acciones hagan tropezar a otros. Ahora bien, si está permitido, hermano, ¿cuál es el límite? Lo mismo de ayer, pues. Supongamos que nosotros queremos hacer algo, pues. ¿Cuál es el límite? Porque si está permitido hacer una cosa, pues debería estar permitido todo. ¿En qué punto usted se escandalizaría? Si buscaron Isaías 5:20, pues tiene que ver con lo que algunos llaman, aquellos que llaman a las cosas malas buenas y a las buenas las llaman malas. Y eso es lo que pasa hoy en día, que nosotros los cristianos hemos caído en las tendencias del mundo y entonces a lo que es bueno, ¿verdad? El mundo le dice malo y nosotros también. Y a lo que es malo, ¿verdad? Nosotros, pues, y es bueno, nosotros le decimos que es malo. Tatuarse. Esto nos haría tropezar. Un cristiano tatuado así, sí nos haría tropezar a muchos de nosotros. Un cristiano vestido así, pues. ¿Cuántos años creen ustedes que va a pasar a que a los hermanos estén preguntando si se pueden poner falda? Ya están preguntando si se pueden tatuar y hay predicadores que dicen que sí se pueden tatuar. O que se pinten los labios, hermano. ¿Hay algo en la Biblia que prohíba que el hombre se pinte los labios? O ponerse estas cosas en la cara. Si me puedo poner un zarcillo como varón, pues también podría ponerme eso. ¿Cuál es el problema? O las hermanas vestirse así, pues. Ya están en el punto de la franela, del pantalón jean, pero ¿cuánto tiempo pasarán para que se visten así y vayan así al culto? El fumar, el cabello extremadamente corto, las fiestas paganas,
que para muchos no es pagana, pero para otros sí son paganas. La bebida, los trajebaños. Si este es lícito, las tangas, los hilos dentales, entonces también deberían ser lícitos, ¿verdad? La ropa ajustada, el pelo, el cabello corto. Entonces, hay cosas, hermanos, que tenemos que considerar porque sí hacen tropezar a otros hermanos. Hay cosas, si usted va a beber, si usted fuma y nadie se da cuenta, ese es su problema con Dios. Pero el problema es que yo o cualquier otro lo vea bebiendo, que tenga escrúpulos con la bebida. Pero hay cosas que no se pueden ocultar. Usted se hace un tatuaje y eso va a ser visible para todo el mundo. Una hermana se pone una ropa apretada y todo el mundo lo ve. Una hermana se corta el cabello y se nota de leguas. La bebida. Entonces, hermanos, hay límites que nos harían a nosotros, ¿verdad?, tropezar. Muchos de nosotros, si viésemos un cristiano con los labios pintados, me imagino que todos tropezaríamos. Los piercing, las modas apretadas, que ya eso llegó a la membresía. Los cabellos cortos, extremadamente cortos, ¿verdad? Bebida, fumar, juegos de azar. Son cosas, hermanos, que algunas tienen mala procedencia, otras no, pero que nosotros debemos tener cuidado de no hacer tropezar a otros con lo que hacemos o practicamos. Bien, hermanos, esa es la enseñanza. Gracias por escucharme. Lamento lo del internet, pero no ha estado bueno estos días. Espero que se haya escuchado bien. Que Dios los bendiga. Bien, mi hermano, muchas gracias. La verdad que sí se escuchó bien, a diferencia del día de ayer. Así que muchas gracias por el esfuerzo, por el trabajo, por la exposición. Que el Señor lo bendiga a usted y familia. Y esperamos que todo lo que se haya dicho, cada uno saque sus conclusiones, ¿verdad? Saque la enseñanza, la exhortación, y que cada uno tenga la capacidad también de aplicarla en nuestras vidas, tener la capacidad también de dar el buen consejo a quien lo solicite y despertar la inquietud en estos temas, que de repente uno cree que los tiene muy claros, pero que en estricto rigor de repente vemos grandes diferencias, ¿no? Así que muchas gracias, mi hermano, por el mensaje. Y vamos a ir en una oración nuevamente para dar gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de poder escuchar este segundo capítulo, ¿verdad?, de la exposición del hermano. Si Dios así lo permite, el día de mañana tocará la última parte. Pero vamos a ir en oración para dar gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de poder haber escuchado la palabra. Y vamos a recordar siempre nuestras oraciones a todos aquellos hermanos, hermanas que están pasando por grandes necesidades, problemas, ¿verdad?, penas, ¿verdad?, por la partida de familias, de madres, de padres, de hijos. Así que vamos a ir en esa oración y voy a pedir por favor a mi hermano Marvin Soto si nos podría guiar en este mensaje hacia Dios. Hermano, por favor, oremos. Claro que sí. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque en este espacio, Señor, podemos encontrarnos unos a otros con un solo propósito, con una sola mentalidad que nos une en un solo corazón, Señor, y es escuchar tu palabra, porque en tu palabra encontramos todo lo necesario para moldear nuestras vidas. Ciertamente, Señor, la perfección nos espera, porque podemos y tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo para lograrlo, porque el Señor Jesucristo ha hecho la vereda para que podamos caminar en su camino y poder alcanzar en tu misericordia todo lo que tú esperas de nosotros, Señor. Sabemos que algunos van corriendo, otros van caminando y otros apenas están gateando, pero por eso debemos esperarnos unos a otros y debemos tener confianza en que lo que es fácil para mí, para otros no lo son. Lo que es difícil o fácil para otros, para mí puede ser difícil, Señor. Por eso te rogamos que nos des la habilidad de poder discernir y poder, Señor, ciertamente aborrecer el pecado, pero ayudar a los hermanos débiles a poder fortificar, a poder fortalecerse
y a tener mucha paciencia con todos aquellos, Señor, que les cuesta por alguna razón seguir en tu camino. Ayúdanos a hacer esas muletas necesarias para que todos ellos puedan también recorrer el camino como debe de ser. También, Señor, en esta vida sabemos que este mundo pues llega a un fin, que nuestra vida terrenal llega a un fin y que está establecido de que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio para todos. Sin embargo, la tristeza en nuestros corazones al perder a nuestros amados, a nuestros seres queridos, no podemos evitarlo porque tenemos muchos años y convivencias y recuerdos que nos unen a todos. Por eso, Señor, te rogamos que perdones nuestras debilidades, perdones nuestros comentarios o nuestros propios pensamientos, Señor, cuando un ser amado parte pensando que es todo y que es el final. Ayúdanos, Señor, a comprender que ciertamente lo más importante es estar en tus caminos y invitar a nuestros vecinos, amigos, hermanos y familiares a que en tu palabra podemos no solamente vernos acá en este mundo, sino que nos espera una eternidad junto a ti. Ayúdanos, Señor, a tener la fuerza necesaria para poder sobrellevar la tragedia de un familiar, de uno tan cercano a nosotros, Señor, cuando parte de este mundo, sabiendo, Padre Santo, que tú eres misericordioso y que el juicio solo te corresponde a ti. Ayúdanos también, Señor, con las enfermedades que atañen este problema mundial, con la pandemia, con la escasez, Señor, con la falta de empleo, con todas estas cosas que tú bien sabes, Señor, que nos hace falta, que aún en nuestras necesidades, antes de que pensemos que nos hace falta, ya tú, Señor, tienes resuelto cómo ayudarnos, pero que esperas que en nuestro corazón podamos depender siempre de ti y podamos aceptar que nuestra propia sabiduría, nuestras propias fuerzas, nuestros propios pensamientos no nos llevan a nada si no está de la mano contigo. Por eso es necesario que doblemos rodillas, Señor, y pidamos unos por otros, oremos unos por otros, inclinemos nuestros corazones a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, Señor, y a compartir de nuestras bendiciones. Gracias por ser tú nuestro Dios. Gracias por permitirnos, Señor, estar con nosotros por medio de tu Hijo amado Jesucristo, que es el que nos lleva hacia ti. Así que permite, Señor, a nuestros hermanos tener fuerzas para poder seguir adelante, que no falte el pan de cada día, Señor, pero así como no falta el pan, tampoco que falte la voluntad de perdonar las ofensas a aquellos a quienes nos han ofendido, para que tú nos perdones. Que no nos falte el techo, Señor, pero así como tenemos la necesidad de techo, que nunca nos falte, Señor, ese techo amoroso tuyo y de justicia para poder siempre andar y hacer lo correcto y no salir a la lluvia del pecado. Que no nos falte el abrigo, Señor, pero también sabemos que nos revista, Señor, con el manto blanco de tu santidad para que cada uno de nosotros pueda andar como es debido y dignos de ser llamados tus hijos. Gracias, Padre Santo, por habernos escuchado y por habernos dado la oportunidad de pedir por nuestros hermanos más necesitados y escuchar el mensaje que nos ayuda a seguir adelante. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Marvin, muy amable colaboración, igualmente a nuestro hermano Mario. Pues bien, tenemos este espacio para poder dialogar, preguntar o dar alguna opinión en torno al tema. Pero antes voy a pedirle al hermano Néstor si nos puede comunicar o informar acerca del Facebook. No sé si tiene alguna información, hermano Néstor, por favor. Sí, hermano, buenas noches a todos. Sí, estuvieron aquí, tuvimos 10 visitas en Facebook. Estaba la hermana Vanessa Vega Araya, Alicia Zamora, Roberto Carlos Alburquerque, Carmen Padilla, Amelia Hernández, Norma Mendoza, Soledad Lorca Martínez, Ángeles Urquiola, Oswaldo Moreno, Arcadio Mañón, que llegó también, que es un hermano que está todos los días ahí ya escuchando el mensaje. Algunos dicen bendiciones para todos mis hermanos en Cristo. El internet está malísimo, dice. Ya otro dice, Dios bendiga a mis amados hermanos. Hola hermano, un poco tarde, pero aquí estamos con ustedes nuevamente. Y así. Bueno, como le digo siempre, en el Facebook mañana pueden volver a escuchar este tema, o más tarde si quieren, pero mañana también lo tendremos en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA.
Ahí estará después de las 9 de la mañana, hora de Chile, y lo pueden volver a escuchar. Gracias, hermanos. Gracias al hermano Mario por su buen mensaje. Ok, gracias, mi hermano Néstor. Pues bien, no sé si hay algún aporte, alguna pregunta que hacer o alguna opinión en torno a lo que se planteó esta tarde-noche. Con gusto, pues, le podemos escuchar. Mi hermano, mi hermana, tenemos un espacio, un tiempo. Sabemos muy bien que estos temas son, hablemos, complejos y nos trae mucho al silencio y la reflexión. Hermano Néstor, tú estás señalando. Sí, hay una cosa, cuando uno está leyendo en diferentes versiones de la Biblia el texto de Primera de Corintios capítulo 10, verso 23, que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, algunas versiones dicen, todo está permitido. Una versión, o varias dice, todo está permitido. Eh, desde el punto de vista de que uno puede hacer todo lo que quiera, Dios lo permite. Pero es distinto cuando decimos si Dios lo acepta, si cuenta con la venia, si cuenta con la aprobación de Dios. No, no es lo mismo. Entonces, una cosa es que Dios permita porque hay tantas cosas que ocurren en el mundo que son malas, pero y están permitidos hacerlas, pero aprobadas por Dios es una cosa diferente. Aceptadas por Dios, que cuenten con la venia de Dios, es muy distinto. Entonces, yo creo que ahí tenemos que considerar, somos libres de hacer lo que queramos, dice una versión de la Biblia también, ¿ya? Claro, pero ¿eso es beneficioso? ¿Es constructivo todo lo que hacemos? ¿Es provechoso? ¿Fortalece nuestra fe? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, la gente puede vestirse como quiera, pero ¿aprueba Dios todo tipo de vestimenta? Obviamente que no. Porque cuando citamos el capítulo 2, verso 9 de 1 de Timoteo, que dice que la mujer debe vestirse con pudor, con modestia, con decoro, no es solamente para la mujer, es para el hombre también. También tiene que ser decoroso en la vestimenta, también tiene que tener pudor. Pudor significa la vergüenza de mostrar las partes privadas, ¿ya? Dice con decoro, tiene que ser armonioso la vestimenta. ¿Armoniosa con qué? Esta oficina la voy a decorar, ¿no? Y voy a ponerle cosas que sean de acuerdo con lo que yo tengo en mi mente, con lo que yo pienso. Pues bien, como cristianos tenemos un pensamiento en cuanto a la forma de vestir. Entonces, eso tiene que ir de acuerdo. Si el cristiano está pensando, guiado, inspirado, estimulado por la palabra de Dios en cuanto a la vestimenta, entonces eso tiene que reflejarse afuera. La religión de Cristo comienza de adentro hacia afuera. Entonces uno tiene que pensar de esa manera y vestirse de esa manera. Dice con poder, con modestia, o sea, con humildad, con sencillez, no buscando cosas grandilocuentes, qué sé yo, para vestirse y todo eso. Entonces, dice el texto, de nuevo para terminar, todo me es lícito, o sea, todo está permitido. Somos libres de hacer lo que queramos. Pero entendamos una cosa, Dios no aprueba todo lo que hacemos. No está de acuerdo con todo lo que hacemos. ¿Cómo sabemos que Dios no está de acuerdo? Por el estudio de la palabra. Entonces yo creo que tenemos que considerar esas cosas como cristianos. Ahora, hay una cosa, si yo soy una persona que soy fuerte en la fe, lo que otros hagan no me va a hacer tropezar. ¿A quién hace tropezar? Quizás a los que están débiles. Pero tenemos que tener la sabiduría para ayudar a las personas que están vistiendo en forma indecorosa, los que están a lo mejor usando tatuajes. Hay gente que viene como a ser miembro de la iglesia y trae unos tatuajes grandes, como les conversaba anoche, ¿no es cierto? Tenemos que tener sabiduría para tratarlos. Son cosas que no se pueden cambiar. Tenemos que ser amables, ¿ya? Tenemos que ser decorosos. Entonces, yo creo que todos esos detalles son cuestiones que tenemos que ir tratando con prudencia, como dice el texto de Gálatas capítulo 6, verso 1, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando en esto y observar que las cosas sean constructivas, provechosas, beneficiosas y que fortalezcan nuestra fe. Gracias, hermano.
Gracias, mi hermano Néstor. La verdad es que tú has planteado algo interesante, ¿no? El decir, cómo vamos a enfrentar, ¿verdad? El futuro, porque vamos a tener congregaciones en el futuro lleno de hermanos y de visitas tatuadas. Esa es la moda, ¿verdad? O lleno de personas, hablemos, con el pelo muy corto, mujeres. Esa es la moda, esa es la tendencia. ¿Les vamos a predicar el evangelio o los vamos a apartar? Porque tienen un tatuaje. Yo no sé, hermano, el hermano Mario me podrá apoyar en esto, pero hay grupos, especialmente en Centroamérica, que se llaman los Maras, ¿verdad? Un grupo de pandilla bastante violento y que ellos tienen como característica tatuarse entero, entero, desde la cabeza a los pies. Bueno, y si mañana se convierte, ¿verdad? Uno de esos, y son todos jóvenes, la mayoría, ellos van a estar dentro de la congregación. ¿Cómo vamos a tratar el tema? No estoy, ojo que con esto no estoy diciendo, no, hay que guardar silencio. No, no, no. ¿Cómo vamos a tratar sabiamente el tema? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a abordar estos temas? Porque estas tendencias llegan para muchas veces quedarse y los vamos a tener dentro de la iglesia. Y vamos a tener que predicarles a ellos, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tener que usar quizás la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder llegar a ellos y hacer lo que es más importante, salvar sus almas a través del evangelio, ¿no? Hermano Marvin, tú estás señalando, perdón. Sí, ahí usted dijo la parte correcta, ¿verdad? Y lo que dijo también el hermano Néstor. Y creo que por ahí es donde iba el hermano Mario, porque es decir, no podemos permitir el pecado. Eso ya lo sabemos. El pecado destruye, corroe, rompe, ¿verdad? Pero nosotros no somos es decir, los policías de los hermanos, ¿verdad? Nosotros no somos el FBI de la iglesia. Simplemente entre nosotros es que no podemos permitir el pecado, no podemos hacerlo, pero en la comunidad cristiana. Y para eso la ley del Señor es la que va a permitirnos a tratar estas situaciones. Una cosa es, como usted decía bien, por ejemplo, estas personas del Salvador, de Guatemala, todos estos que vienen de estos guetos, ¿verdad? De estas familias rotas, quebrantadas, llenas de drogas y vicios y todo esto, que por medio de esta situación van a adquirir consecuencias y van a adquirir herencias, ¿verdad? De hábitos que cuando llegan a la iglesia y convierten su vida a Cristo, pues están muy dispuestos a cambiar, pero hay cosas que no pueden cambiar externamente, ¿verdad? Pero sí están muy dispuestos, pues para eso está el arrepentimiento, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que deliberadamente, como decía el hermano antes, quieren experimentar el deseo de la carne, ¿verdad? Como bien lo dice en Gálatas 5:13. Dice, si me permiten leerlo, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿qué dice? Sino servíos por amor los unos a los otros. Una cosa es cuando yo me busco algo porque sabiendo que eso me va a llevar al peligro, aún así quiero experimentarlo, quiero hacerlo y ahora sí tengo que pagar la consecuencia, a pesar de que se me advirtió, a pesar de que se me dijo, a pesar de que se me señaló el error, ¿verdad? Que las consecuencias de ese pecado. Y otra cosa es donde yo nací en un mundo de pecado, donde el sobreviviente es el más fuerte, el más apto, el que pues golpea más duro, ¿verdad? Son dos tipos de personas. Es como hablar de la libertad y el libertinaje, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la libertad es el hecho de que yo pueda tomar decisiones basadas en el conocimiento y la adquisición que yo tengo que respete a los demás, ¿verdad? Y no hay otra, la palabra de Dios es la más indicada para eso. El respeto a los demás consta en obedecer los reglamentos de Dios porque son para todos los seres humanos, ¿verdad? Pero el libertinaje, ¿qué es? Es darle rienda suelta a todos los deseos que yo tenga sin importarme qué opinan los demás, ¿verdad? Y justificándome con el hecho de que es mi vida, es lo que es mi derecho, ¿verdad? Como la mujer cuando aborta dice, ¿verdad? Es que es mi cuerpo. Y entonces toman esas posiciones. Ahí hay una clara rebeldía, hay una clara exposición de que yo hago lo que yo quiero y nadie se tiene que meter conmigo, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas jamás van a poder triunfar en una congregación,
porque entre todos vamos a señalar el error, ¿verdad? No unos cuantos, todos vamos a ver ese error. Pero, como decía bien el hermano Mario, estas condiciones desde el punto de vista cristiano, de cómo somos llamados a evangelizar a los pecadores. Van a venir mucha gente con costumbres, ideas y como lo hicieron los primeros cristianos, ¿se acuerdan? Dice Pablo, que imagínense los judíos eran personas tan, ¿verdad? Tan educadas, tan sabias y todo esto, y tenían que revolverse con los bárbaros, con los escépticos, ¿verdad? Que eran gente vulgar, eran gente que para cortarle la cabeza al otro no había ningún problema, ¿verdad? Pero sin embargo pudieron convivir todos juntos. Y eso es lo que yo pienso que en el estudio del hermano, que le agradezco al hermano, es lo que me dejó como reflexión, ¿verdad? Que ciertamente se señala el pecado, pero como decía el hermano Néstor, pero cuando la persona está dispuesta a cambiar, pero hay consecuencias que no puede quitarse de encima, pues hay que tratar las cosas con sabiduría, con amabilidad, con respeto, ¿verdad? En ese aspecto, sí. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Ahí. Gracias, hermano. Hermano Mario, adelante. Sí. Sí, bueno, lo que están diciendo los hermanos es correcto, lo que usted también dijo, pues son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es aquellos que nosotros les predicamos y van a venir tatuados, van a llegar con piercing, de repente son homosexuales, son transexuales. O sea, nosotros les predicamos y ellos, a medida que vayan aprendiendo, irán cambiando, irán transformando lo que puedan transformar, pero ya habrá cosas que son irreversibles. Básicamente el problema que yo veo es dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia sí, o sea, nosotros vamos a conseguir muchas personas, o sea, si alguien se tatuó todo el cuerpo y se arrepiente de sus pecados y Dios los perdona, ese hermano ya, esa persona ya es salva, pues. No puede quitarse los tatuajes. El problema es dentro de la iglesia. El problema es en la hermandad, que es, sobre todo ayer lo enfoqué bastante. ¿Por qué? Porque dentro de la hermandad es donde está el conflicto, ya los que son cristianos, ya los que fueron lavados en la sangre de Cristo, pero entonces quieren practicar cosas del mundo, viven como si fuesen las personas del mundo, y en eso nosotros, pues, es lo que está diciendo el hermano. O sea, ya cuando uno ve, por ejemplo, actitudes, comportamientos que no son correctos, pues nosotros ya tenemos que hablar con esa persona y tenemos que tener los argumentos para poder hablarlo. Porque ¿cuál es el problema que estamos enfrentando? El problema que estamos enfrentando hoy en día, que hay hermanos jóvenes que quieren tatuarse y hay predicadores que dicen que sí se puede tatuar. Hay, como ayer un hermano explicaba, pues, las hermanas se vestían muy bonito, muy pudoroso, y entonces llegó un predicador y dijo que no había mandamiento que prohibiera el jean. Y ya a los días, a la semana siguiente, esas mujeres tenían esos jeans muy apretados. Entonces, ¿qué sucede? Realmente no nos hace tropezar por más fuerte que seamos, porque no es tropezar para apartarnos, porque ayer la hermana, la esposa del hermano Ralph Mitchell decía que a ella le ofendía las hermanas cómo se vestían. Y nosotros negar eso, pues entonces tenemos también un problema con nuestra conciencia. Porque si yo estoy viendo algo que es malo, ¿cómo no me voy a dar cuenta que está malo? Yo tengo que darme cuenta que está malo. Yo veo a una hermanita que de repente se pone una ropa tan ajustada que se le ve todo, automáticamente mi conciencia tiene que decirme que eso está mal. Si mi conciencia no me dice nada, entonces tengo que revisarme, ¿verdad? O que si yo veo a un hermano fumando, entonces no le, ni coquito, pues, o sea, no, ya él se irá a perder él. No, se supone que nosotros debemos tener la misma reacción que tiene Dios ante las cosas que no le gustan. ¿Y cuál es la reacción de Dios ante las cosas que no le gustan? Le desagradan.
Nosotros, ¿verdad? Debemos ser como el Lot, el justo Lot. ¿Qué hacía Lot con todo lo que había a su alrededor? Afligía su alma. Abrumado, ¿verdad? Afligía su alma, abrumado por lo que veía. Entonces nosotros, claro, no podemos apartarnos, no podemos caer en conflictos, tenemos que, como decía el hermano Marvin, tratar con amor a los hermanos, pero sí debemos entender que nosotros no podemos llamar a lo bueno malo, ni a lo malo bueno, porque no está bien. ¿Ok? Sí, estamos totalmente de acuerdo con eso, mi hermano. No sé si hay alguna otra pregunta u otra opinión en torno al tema. Hermano Oscar, ¿Sí? el texto de Primera de Pedro, y creo que resume bastante bien eso para la vida del cristiano, cuando dice Primera de Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Suficiente, se acabó. Ahora, si llegamos con tatuaje, bueno, ahí está. Pero cuando estamos como cristianos, es lo que está diciendo el hermano Mario, no vamos a estar haciendo ese tipo de cosas, porque ya se acabó el tiempo. Comenzamos una nueva vida, una relación con Dios, y ahora nos vamos a sujetar a lo que Dios dice. Y vamos a tener que exponer el Evangelio no solamente en las palabras, sino también en el andar diario. O sea, espíritu y cuerpo a disposición de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías y todo ese tipo de cosas que son prácticas mundanas. Eso nomás. Bien, vamos a dejar de tiempo de repente al hermano que te queda todavía un capítulo más. De repente nos estamos adelantando mucho y el hermano mañana no va a saber qué decir, así que no lo vamos a poner más en problema. No sé si hay algo más que aportar en torno a lo que se planteó hoy día. Si no, de lo contrario, pues con gusto, una cordial invitación para el día de mañana, en la tercera parte de este tremendo tema, que esperamos nuevamente, ¿verdad? Nos ayude siempre a pensar y a reflexionar. Mi hermano Mario, muchas gracias, lo esperamos mañana, si Dios así lo permite, y agradecidos, como siempre, a todos ustedes por su tiempo, por su compañía, a los hermanos que han estado en Facebook también, a nuestros amigos, un cariñoso saludo y un ojalá reparador descanso a todos y cada uno de ustedes. Oraciones, como siempre, por aquellos hermanos, hermanas que están pasando momentos de tristeza, de pena y de sufrimiento, porque hay mucho sufrimiento en el cuerpo del Señor. Así que estamos orando por ello. Buenas noches, hermano. Hermano Oscar, si le recuerda que el estudio comienza a las 8 de la noche hora chilena, o sea, hace una hora atrás, ¿ya? Porque hay personas que están entrando recién al ¿cuánto se llama? Al Facebook. ¿Ya? Hay como 4 o 5 personas que están recién entrando. Jovita Rodarte, Eleazar Sánchez, Oscar Mayorga, en fin. Arcadio Mañón, que llegó tarde también, en fin. Entonces que empezamos a las 8 horas de Chile. 8, 20 horas, desgraciadamente estos cambios de horario de repente no nos ayudan mucho, pero claro, no podemos hacer mucho nosotros. Así que si 20 claro. horas horario de Chile es el inicio del estudio, nuestros amigos hermanos que están entrando tarde, pues mañana pueden verlo, ¿verdad? A partir de las 9 de la mañana ahí en el canal de YouTube, la exposición del hermano hoy día, que va a estar después de las 9 de la mañana ya en el sistema. Así que un abrazo a todos. 20 horas horario de Chile, por favor. Bien, buenas noches, hermanos, que estén bien todos. Gracias. Buenas noches, hermanos. Feliz noche, Dios los bendiga, gracias, hermano Mario. Cuídense. Chao, mis hermanos. Dios les guarde, hermanos, cuídense. Mañana lo sigo por el Facebook porque tengo estudio mañana, pero ahí voy a estar. Ayer lo vi el del Facebook y tuve la oportunidad de verlo aquí y mañana lo sigo por allá. Ok, Dios mediante, pues, Dios mediante. Cuídense, hermano. Bueno, hermanos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por el estudio. Gracias, hermano Mario. Gracias a todos. Bueno, nos vemos. Voy a esperar el bus. Hermano, no me eche porque todavía no pasa el bus y ya es muy noche. Y me da miedo andar. Me da miedo andar solo. Vamos a tener que esperar el bus. Sí, sí. Hermano José. Yo creo que ahí viene ya. Sí. Gracias, hermanito. Que Dios les bendiga. Que tengan buena noche a todos. Gracias, gracias. Chao, hermano Rigo.